tapa armada, válvula flapper o válvula de descarga regulada. Ya expliqué esto, tuve que adaptar este fuelle, no me quedó otra, dado que entre la mochila y el inodoro hay 50 centímetros. El fuelle original o el que trae la mochila queda corto. Lo estoy buscando con la vista a ver si lo encuentro. Acá está. Ya igual en otro video, no sé cuál voy a subir, pero bueno, ya se ve. Adapté esto, ahora lo voy a pintar con blanco para que se desaparezca. Así que bueno, primero vamos a mostrar que no está perdiendo nada. Vamos a ver si corta. Bueno, ahora hay que ver si corta la carga. Si ven el video anterior, no sé cómo voy a armar toda la secuencia de esto, pero esta tuerca, metal con plástico, unión de metal con plástico, se aprieta con la mano. Si sos medianamente fuerte, como Larry, le das con la mano. Para terminar el ajuste, una francesita de las más chiquitas, ahí, tic, te aseguras de que simplemente se haya hecho solidaria la arandela de goma con la base de plástico. Otro dato, cuando van a utilizar sellador, traten de usar una llave, y cuando se trata de una unión sin sellador, traten de utilizar otra. ¿Para qué? Para que esto que queda en las aristas no manche la tuerca cromada, queda feo. Bueno, voy a empezar a decir todos estos tips de trabajo para que no parezca que cierto cheto, bueno, tiene la verdad absoluta simplemente porque tiene plata y nada, hace todo hermoso y bonito, y para mí es un terrible gil al que le sugiero que toque reja, porque ya estás quebrado, loco, estás quebrado, salí del pabellón, pelea por el carnet de limpieza, loquito, de limpieza de patio, porque vos no podés limpiar nada, hermano, las herramientas nada más. Después voy a ver si consigo algún taller amigo que tenga herramientas chetas usadas, para que se vean en qué estado quedan las herramientas que vos coleccionás, payaso, porque las tuyas son colección. Cuando las usás para laburar, yo te voy a mostrar cómo quedan. Gila pila. Este alicate lo van a ver en algún video cortando, bueno, viene con las llaves automáticas, estas que no, verdaderamente acá no sirven. Ya lo van a ver cortando plástico, pero porque es el alicate de la caja de plomería. Corta simplemente plásticos, precintos o cables en instalaciones de bomba y ese tipo de cosas. Cada caja de cada rubro tiene su alicate, como su pico de oro, su francesa, ya saben. A veces no se trata de tener guita y ser cheto, sino de tener criterios y bueno. Acá le voy a hacer una chapita cuadrada con un tornillito. Mentira, yo no hago esas pelotudeces porque me gusta nada más, porque me piace. ¿Por qué la hiciste cuadrada? Porque me piace. Payaso, toca reja, gato.